La sección de la parashá de esta semana, Shalom, Shabbat Shalom, está en Números 25 a partir del verso 10 y trata de Pinhas, o también traducido como Fineas. Es interesante el cambio del nombre, la connotación ahí del nombre, porque pareciera a veces, si uno no conoce la Lashon Kodesh, la lengua hebrea, como que serían dos personas diferentes, y es que realmente la primera palabra, la primera letra de esa palabra, de ese nombre, que es la letra Pei, puede vertirse como P o como F. Entonces algunos traductores traducen el nombre Pinhas como Fineas. Y Fineas o Pinhas era descendiente de Aarón, el sumo sacerdote. El acontecimiento que destaca la parashá esta semana es el acontecimiento posterior a el deseo del rey de Moab de maldecir al pueblo hebreo y no tener resultados directamente usando al vidente Balaam. Él recurre a la promiscuidad, a prostituir el pueblo Kadosh, y en ese proceso de prostitución ingeniado por el pueblo moabita, para así derrocar espiritualmente la fuerza de protección de Israel, Pinhas, celoso de la Torá y celoso de el servicio Kadosh al Eterno, dice que le dio muerte a las personas que incitaron a una parte del pueblo a ese tipo de degradación espiritual. La promiscuidad, y principalmente la promiscuidad sexual con prostitutas, es un estado de impureza espiritual. Hace que la persona descienda de un alto nivel espiritual hacia un nivel inferior de cautividad, en planos espirituales muy densos y muy oscuros, donde la luz de la redención no puede entrar. Para entrar la luz de la redención se necesita que se rompan las cáscaras, lo que en hebreo se denomina las klipot, que son fuerzas oscuras que van cauterizando la conciencia del individuo y no le permite poder entender la relación que hay entre el ascenso del alma y el progreso espiritual, sino que se aferra más a la materia, se aferra más entonces a todos los esquemas de seducción que generen en cierto modo un grado de satisfacción a las cáscaras, a las clipot, que se van a ir entonces alimentando de toda la promiscuidad y de todo lo desordenado que vaya produciéndose en su entorno. Entonces, por esa razón, la Torá prohíbe a los seres humanos ligar su alma con una ramera, como está escrito: tú ignoras que tu cuerpo no es tuyo, sino que tu cuerpo es posesión del Espíritu, es templo del Espíritu. Y si tú destruyes tu cuerpo, entonces el dueño del cuerpo, que es Hashem, te destruirá a ti. Hay una correlación de fuerzas que se da cuando dos personas se unen en una relación sexual. Las almas que se ven involucradas en una relación sexual se transfieren energías la una a la otra. El hombre y la mujer en el plano espiritual, en el plano superior, en el plano elevado, representan dos fuerzas.
que son la fuerza del otorgamiento y la fuerza de la recepción, o sea, el dar y el recibir. La metatécnica que fusiona entre el hombre y la mujer, el alma femenina y el alma masculina, es una correspondencia de dar y recibir, donde la parte masculina otorga un nivel de energía y la parte femenina recibe ese nivel de energía para discernirla en sí mismo y luego entonces, habiendo convertido esa energía que asimila del hombre, transmitirla en otro grado hacia el mismo hombre. Entonces se da una correlación de fuerzas donde los fluidos son determinantes para enlazar una neshama, un alma, con la otra y producir asimismo la conciencia del otorgamiento, que es básicamente la razón, la intención por la cual el universo generó la dualidad de las almas. Cuando la Torá legisla diciendo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él, está enfatizando la necesidad de la vinculación entre el poder que otorga y el poder que recibe, que es la fuerza absoluta del universo. Entonces, esa vinculación de dualidad tiene que hacerse con una conciencia o una neshama, un alma, que vibre en el mismo nivel de luz. La vibración del alma femenina y el alma masculina tiene que estar complementada en el funcionamiento no solo de dar y recibir, sino también en el grado de elevación espiritual. O sea, si no hay grados de elevación espiritual, la combinación de ambas fuerzas estarán entonces distorsionadas. Se puede producir lo que nosotros llamamos un cortocircuito. O sea, cuando un alma, una neshama, no es afín con su función, por ejemplo, un alma que tiene que dar y la otra recibir, cuando la que tiene que dar no está dispuesta a dar o anda buscando diversas vasijas, diversos recipientes espirituales para aprovechar su energía, entonces lo que hace es que genera una descarga energética. Es como si pusiéramos un tendido eléctrico de capacidad de 110 voltios, pero el recipiente a recibir esa energía es de 220 voltios. Entonces, el recipiente tiene que tener la capacidad de recibir la luz, la energía que le corresponde. Cuando las cáscaras entonces intervienen en ese proceso de recepción de la energía, de recepción de la luz a través de la vinculación sexual, se alimentan de toda esa luz y no convierten esa luz en un proceso de elevación, sino que convierten esa luz en un proceso de cauterización de la conciencia. Al cauterizar la conciencia, logran establecerle al individuo entonces ciertas dificultades. En primer lugar, por ejemplo, la dificultad de la ignorancia, de tener la capacidad de poder resolver conflictos, de poder entender las situaciones, poder entender la vida propiamente, de darle el interés debido a la elevación espiritual y caminar, transitar por el camino de la luz de manera elevada, de manera liberada y de manera que pueda alcanzar los planos de elevación espiritual para una vida pura. Entonces, teniendo en consideración, teniendo en cuenta esto, es que Pinjas, Cohen Hagadol, descendiente de Aarón, decide erradicar el mal que estaba generándose por la relación promiscua que se dio
dentro del campamento con la intención de degradar todas las almas de Israel. Entonces, la sociedad actual en la que nosotros estamos viviendo actualmente es una sociedad que desconoce realmente los peligros de una relación sexual sin conciencia. No es lo mismo tener una relación sexual de conciencia que busque la elevación de las almas en un proceso de fluidos inteligentes, interacción energética, interacción espiritual y elevación de la misma, que una relación sexual, por ejemplo, por paga, por interés, por diversión, por adicción, etc. Entonces la sociedad de hoy en día ve el sexo como un entretenimiento o una adicción o una rutina, dependiendo la conciencia que tenga la persona. Pero en realidad, cuando nosotros analizamos los textos antiguos de las diferentes civilizaciones y de las diferentes corrientes de pensamiento, nos damos cuenta que para todos los grandes pensadores de la antigüedad, la relación sexual era parte de la vinculación espiritual del ser humano con el ser superior. Entonces, cuando los seres humanos, las neshamot, las almas, nos vinculamos, nos unimos en la relación sexual, estamos desarrollando un acto divino, un acto espiritual que tiene implicaciones profundas. Ahora, va a depender de la conciencia que le pongamos a ello para que sea positivo o negativo, porque vivimos en el plano de la dualidad. Y en este plano de la dualidad existen dos fuerzas, la positiva y la negativa. La negativa en muchos casos puede resultar positivo para nosotros siempre que sea un ejercicio espiritual que transforme o fortalezca una condición en nuestras vidas. Pero lo negativo en el plano espiritual para nuestras vidas puede causar descenso del alma y puede causar sufrimiento al alma. Hasbe Shalom, Hasbe Jalila. Entonces, hay que ser muy selectivos y muy cuidadosos a la hora de tener una vinculación sexual con otra persona. Hay que tener la conciencia de una relación plenamente pura. Por eso el apóstol Pablo habla de las relaciones maritales sin mancilla, sin amancillamiento, sin hacer actos de inmundicias que puedan llevar a la persona a degradarse espiritualmente y cerrar los conductos espirituales de su conciencia que le puedan llevar a un grado de elevación. Pensando en eso y conociendo todo eso, es que el rey de Moab gesta ese plan que para él fue maravilloso de lograr una caída espiritual para el pueblo de Israel. Entonces, una caída espiritual para nosotros en el proceso de crecimiento espiritual que vamos caminando, que vamos transitando, puede ser determinante para el futuro espiritual de nuestras almas. Por eso hay muchas personas que cuando comienzan a jugar con el tema sexual caen en vicios, o sea, caen en comportamientos distorsionados, porque la sexualidad es una fuerza espiritual muy potente. Entonces, y tiene unos niveles de vibración demasiado elevados que si la persona no sabe manejar esa conciencia, va a caer en un proceso de cautividad terrible. Por eso es que vemos, por ejemplo, personas que se prostituyen, que se degradan físicamente. Vemos la degradación que tienen, esa degradación que viven, que experimentan, es el reflejo de la degradación que tiene su alma.
porque está siendo arropada de diversos niveles de energía y de diversos niveles de influencias energéticos según la energía que le transmiten las personas con las que va teniendo relaciones sexuales. Entonces eso va generando como una especie de encadenamiento del alma que se refleja en su vida material, en su vida física, en su cuerpo, en su organismo, en su forma de pensar, en su forma de conducirse, en su modo vivendi. En sentido general, se va reflejando ese estado de cautividad que vive a nivel espiritual. Entonces, el tema de la sexualidad es un tema espiritual de mayor interés, de mucho interés, que se desconoce bastante porque la única relación que tiene la persona con el sexo es el placer. No hay un estado de conocimiento, de búsqueda, de ejercicios, de acuerdos incluso entre la pareja para llegar a niveles de sublimar la intimidad. Llegar a un nivel de que la intimidad sea algo sublime, que no solamente sea algo que se logre en acuerdo, sino que se logre ponerle la conciencia espiritual y los matices espirituales que le dé el resultado espiritual que debe de otorgar. Como está escrito en la Torá, y Adán conoció a su mujer. O sea, el proceso de la sexualidad entre la pareja tiene que ser un proceso de conocimiento, un proceso en donde el uno y el otro lleguen a un nivel de apertura y de entrega que puedan convertirse en uno solo. O sea, esa fusión que se da entre los cuerpos en el coito es el reflejo material de una fusión espiritual que se está dando en el alma, en planos espirituales, y que dependiendo la pureza y la conciencia que tengan esas dos almas que se mezclan, que se ligan, va a producir unos grados energéticos de libertad de la conciencia o Hasbe Shalom, cautividad de la conciencia. Entonces, el rey de Moab sabía que si él lograba degradar la conciencia espiritual de Israel y llevarlo a un nivel inferior de cautividad, pudiera tener él potestad sobre la mente y las decisiones de ellos. Por eso el Sitra Hará y las Klipot siempre van a estar luchando para alimentarse de esa energía, para que haya un desperdicio de la misma y para que haya una utilización de ella de manera desproporcionada y de manera ignorante. Es usada como una arma de guerra en contra de nosotros mismos. Es como si se enlistara un grupo de jóvenes al ejército y se le diera un arma nuclear para detonarlas y acabar con los enemigos, y ellos, por la falta de conocimiento de la utilización de esa bomba, la utilicen para su propio perjuicio. Entonces, no solamente documentarlos sobre el tema, leyendo y estudiando los textos antiguos de los grandes pensadores antiguos, de la metafísica, de la Kabbalah, del hinduismo, del yoga, sino también prestar atención al tipo de persona con quien nos relacionamos, con quien interactuamos de manera sexual, con quien invertimos nuestras energías, a fin de que cada vez que realicemos ese acto tengamos la conciencia de que estamos haciendo un servicio divino. La sexualidad tiene que ser vista como un servicio divino, como una Avodat Shem, no como un deleite del cuerpo pasajero, de un deseo animal que nos visite, sino que sea un ejercicio de conciencia donde se fusionan dos
energías primarias que son conocidos en la Torah como Zahar u Nekevá, el macho y la hembra, las dos energías de otorgamiento y recepción que generan en los ámbitos superiores una gran luz, una gran esfera que simula a la divinidad. Y esto es muy interesante. Cuando dos almas se vinculan correctamente y logran ese clímax en esa relación correcta, crean una energía consciente en el universo que simula la divinidad. Por eso es que mucha gente dice, wow, lograr el éxtasis, lograr el clímax en una relación sexual es divino, es algo maravilloso. Pero son pocos segundos. Es como cuando uno tiene un momento devocional especial con Dios. ¿Por qué se asemeja a eso? Porque en realidad cuando el acto es llevado a cabo de manera correcta, de manera consciente, nosotros generamos una energía consciente que en los planos superiores simula la divinidad. Porque la divinidad, lo que los religiosos han denominado como Dios, es precisamente una conciencia inteligente que se va configurando y aprendiendo de la vida a medida que nosotros vamos transitando por la rueda de la vida, el samsara, y vamos generando diferentes estados de conciencia que se complementan el uno con el otro e incluso pueden evacuar de sí mismo lo que no corresponde a la afinidad de forma que la conciencia va desarrollando en sí misma. Es muy interesante ese proceso y necesitamos indagar absolutamente en profundidad sobre el proceso de la vinculación de un alma con la otra, lo que nosotros en este mundo hemos denominado como el sexo o mal llamado hacer el amor. Entonces, el celo de Pinhas, en base a lo que estaba sucediendo, a cómo se estaba profanando a Israel, es un celo legítimo que va a llevar al pueblo a un estado de conciencia elevado, impidiendo que se realizara, se produjera todo lo contrario. Entonces, que era el plan del rey de Moab. Entonces, Hashem le indica a Moisés que la actitud de Pinhas le agradó. Y le agradó precisamente porque demostró que el celo por la divinidad, por el servicio divino, le consumía. Entonces muchas veces decimos que yo amo a Dios, que yo sirvo a Dios, etcétera, etcétera. Pero en momentos puntuales como ese, en donde hay que decidir si tener una relación distorsionada, una relación impura o servirle a Hashem, muchas veces optamos por el placer, muchas veces optamos por el deseo y nos olvidamos de la necesidad de vinculación saludable que tenemos nosotros con la divinidad y lo pasajero y transitorio que somos al mismo nivel que la misma gratificación sexual. Porque así mismo como esa gratificación es de segundo, asimismo, de la misma manera, nosotros los seres humanos, las almas encarnadas en este cuerpo, tenemos un tránsito muy pasajero. Para nosotros, vivir 40, 50, 60, 80 años pareciera mucho, pero eso es solamente un respiro en la eternidad. Por lo tanto, ese respiro que somos en la eternidad, ese soplo divino que somos en la eternidad, tenemos que saberlo utilizar. Tenemos que saberlo cultivar y tenemos que saberlo desarrollar para que podamos convertirnos o mutar desde ser un respiro a ser una luz consciente. Que Hashem, el Dios de Israel, bendiga a todos ustedes mediante los méritos de Yeshua y que nosotros podamos hacer conciencia en cada momento de nuestras vidas de la importancia que hay en la conexión saludable
con un alma saludable para tener una relación saludable y así poder cultivar una conciencia saludable. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.